Hermanos, seguimos predicando expositivamente, versículo por versículo, la carta a los Efesios. Recuerdan, la semana pasada vimos una exhortación que encontrábamos en el capítulo 5, versículo 18. Ahora vamos a ver el resto del pasaje. Por eso vamos a leer otra vez Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es palabra de Dios. Como dije la semana pasada, nosotros nos detuvimos a considerar con detenimiento el significado de la exhortación que Pablo nos da en el versículo 18, que nos decía que no debemos permitir que las bebidas alcohólicas nos controlen, ni ninguna otra cosa de este mundo, antes bien debemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Dejar que sea su palabra la que permee nuestras mentes y nuestros corazones. Hasta ahí llegamos. ¿Y cuáles serán los resultados entonces que cosecharemos en la medida en que la palabra de Dios ejerza control sobre nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros? Versículos 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así como la embriaguez produce en el incrédulo una vida disoluta, descontrolada, miserable, sin sentido, así también la llenura del Espíritu Santo produce en el creyente una adoración gozosa y edificante, gratitud y sumisión mutua los unos a los otros. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo nos dice en el texto que vamos a analizar hoy. Y lo primero que Pablo señala en este pasaje es que los creyentes llenos del Espíritu disfrutarán entre sí de una adoración gozosa y edificante. Así como la lengua del borracho se suelta para hablar incoherencias, sandeces, así también la llenura del Espíritu abre nuestros labios, pero para hablar cosas edificantes. Esa es la diferencia entre un cristiano y el que no lo es. Ahora bien, como dice el texto, que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, no quiere decir eso, hermanos, que nosotros tenemos que andar por la vida hablando, cantando como si estuviéramos en una ópera. No, no se trata de eso. Nosotros no podemos vivir como si estuviéramos en un musical de Broadway. Sería ridículo. Ni tampoco está sugiriendo Pablo aquí que nosotros usemos las letras de los himnos, de las canciones para nuestras conversaciones ordinarias. No. Lo que Pablo está diciendo es que los creyentes llenos del Espíritu de Dios expresan su gozo y su alegría a través de cánticos de alabanza que son edificantes. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Se da cuenta por qué tenemos que cantar en la iglesia? Los creyentes deben instruirse mutuamente, deben exhortarse, deben edificarse unos a otros a través de himnos y de canciones que contengan un sólido contenido bíblico y doctrinal. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el pasaje paralelo a este, en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La alegría superficial y artificial del borracho se manifiesta hablando cosas incoherentes, sin sentido. El creyente lleno del Espíritu manifestará su gozo y su confianza en el Señor por medio de cánticos de alabanza.
Y de ese modo, no solo adorarán a Dios, sino que también se edificarán unos a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está contemplando aquí la alabanza desde dos perspectivas al mismo tiempo: vertical, hacia el Señor, y horizontal, entre nosotros. Debemos exaltar a Dios con nuestros cánticos, por supuesto, ese es el foco principal, pero debemos también edificarnos unos a los otros. Pregunta, mi hermano, ¿cuántas veces, mientras tú estás cantando un himno aquí en la iglesia, tú le estás orando al Señor para que Él aplique esa palabra en el corazón de tus hermanos? Por ejemplo, ¿cuántas veces? Mis hermanos, a través de la historia de la redención, el pueblo de Dios ha dado expresiones de sus profundos sentimientos religiosos a través de sus cánticos. Es habitual. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, expresaron su alegría y su asombro por las grandes obras de Dios cantando. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cuando David intentó traer de nuevo el arca a Jerusalén, dice la Biblia en Crónicas capítulo 13 que el pueblo cantaba. También en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, encontramos a David componiendo un cántico de alabanza para celebrar la victoria que Dios le había dado sobre sus enemigos. Mis hermanos, el pueblo de Dios reacciona cantando. Cantando. Así se expresa su gozo, su admiración hacia la persona y hacia la obra de Dios. Es por eso que nosotros iniciamos nuestro servicio cada domingo leyendo un pasaje de los Salmos. ¿Por qué? Porque en ellos no solo encontramos muchos himnos expresando una gama muy variada de sentimientos, sino también una invitación constante a alabar a Dios con nuestros cantos. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios confiable y todopoderoso, por tanto debemos exaltarle y debemos glorificarle, respondiendo con fe a las diversas circunstancias que se nos presentan en la vida. Y el cantar himnos de alabanza es parte de esa respuesta de fe. Incluso en medio de las tribulaciones debemos cantar y adorar a Dios. Mis hermanos amados, nuestros sentimientos actuales, nuestras circunstancias que estamos atravesando hoy, no elimina lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Sí, nuestros problemas pueden ser inmensos. Pero ¿saben una cosa? Dios sigue siendo soberano, todopoderoso, santo, sabio, justo y bueno. Sigue siendo. Hermanos, nuestros problemas pueden ser grandes, son inmensos, pero Dios es más grande que tus problemas. Mucho más grandes. El creyente que está lleno de la palabra de Dios, por consiguiente está lleno del Espíritu de Dios que inspiró esa palabra, cantará y alabará al Señor con todo su corazón, porque grande es su misericordia. Y este es un pasaje que lo utilizamos ya 2 viernes, hablamos de él en el estudio bíblico. Los viernes tenemos estudio bíblico. Venga. ¿Recuerdan lo que dije la semana pasada? No, usted quiere ser lleno del Espíritu, tiene que llenarse de la palabra de Dios. Y llenarse, y nunca termina. Y llenar. Hay estudio bíblico los viernes a las 7:30. Venga. Y la carta que está enseñando Felipe, primera de Pedro, es justamente una carta escrita a cristianos en persecución. Pedro nos enseña a los cristianos cómo ser cristiano en medio de los sufrimientos. Es un tema que creo que le compete a todos. Todos deberíamos estar los viernes aquí empujándonos para entrar primero. Bueno, en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas predican el evangelio en la puerta de una sinagoga, son acusados y encarcelados. Y dicen los versículos 23 y 24, después de haberle azotado mucho,
Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Fueron molidos a palo, hermano. Yo leí el estudio de un médico que decía que no había ninguna duda que tenían huesos fracturados, porque los azotes eran con palos, estaban fracturados, estaban en el peor calabozo de la cárcel, el más oscuro, el más húmedo, estaban con los cepos en los pies sin poderse mover. ¿Qué hicieron Silas y Pablo? ¿Se pusieron a llorar? Comenzaron a quejarse a Dios por lo que le pasaba. Miren lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Creo que tenían problemas peores que los nuestros, ¿no? Estaban fracturados y atados a unas cadenas. ¿Qué hacían? Cantaban himnos, los presos lo escuchaban, despertaron a los presos. Despertaron a los presos. Hermanos, los creyentes cantan a Dios y los himnos que entonan no son un mero entretenimiento, como pasa en muchas iglesias. No, son la expresión gozosa de un corazón que está lleno de la palabra de Dios, de un corazón que realmente cree lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de sus promesas, acerca de sus planes para nosotros. Pero esto no es el único aspecto de la alabanza que Pablo toca en nuestro texto. Debemos compartir, debemos edificarnos con otros creyentes a través de los cánticos, pero no debemos olvidar nunca que es al Señor al que nosotros cantamos. La alabanza es para Él. Versículo 19, otra vez. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No nos cantamos a nosotros mismos. Le cantamos al Señor. Y al cantarle al Señor nos edificamos mutuamente, pero el foco de nuestra alabanza, hermano, es Él. Es Él. Hay personas o iglesias que hacen que la gente vengan a sentir que adora. No, hermano, tú no vienes aquí a sentir que adoras, tú vienes a adorar. Si tú vienes a sentir que adoras, la adoración no sirve. Es emoción, no es alabanza. Tú vienes a adorar. No venimos a sentir que adoramos, venimos a adorar, venimos a expresarle nuestro amor, nuestro asombro, nuestra gratitud, nuestro gozo, y por supuesto que eso emociona. Por supuesto. Y dice Pablo que debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. No es un simple ejercicio de labio. Hay gente que canta. No es un ejercicio de labio, es la expresión de una persona que adora con toda su personalidad involucrada. Mis amados hermanos, que nunca se diga de nosotros, como individuos o como iglesia, lo que Dios dijo del pueblo de Israel. Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos adorar con el corazón. Dios quiere nuestro corazón en la alabanza. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. De lo contrario, nuestra alabanza no pasa más del techo. Y yo me pregunto, mientras escribía este mensaje, y les quiero preguntar a ustedes que son parte de esta iglesia, ¿qué tanto expresamos nosotros a través de nuestros cantos la alegría, el gozo, la confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué tanto? Cuando vamos en nuestro carro o cuando estamos con nuestra familia en nuestras casas, ¿qué tan seguido nos envolvemos nosotros en un canto de alabanza al Señor? Hermanos, ¿cuál es el clima que controla nuestro hogar? Nuestra casa. Mis hermanos, nosotros no tenemos que recurrir a nada fuera de nuestra fe para manifestar gozo y alegría. Esos son extras. Suficiente tenemos nosotros con la persona de Dios. Suficiente tenemos con lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a nuestro favor en la cruz del Calvario. Suficiente tenemos con la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo.
Mis hermanos, el cristiano lleno del Espíritu canta. Y canta porque está gozoso. Y está gozoso porque medita a menudo en todas las bendiciones que Dios le ha otorgado y le otorga de pura gracia porque no merecemos ninguna de ellas. Mi hermano, cuando tú aún no habías nacido, cuando tú todavía no has hecho ni bien ni mal, Dios ya te vio y pensó en ti. Y antes de la fundación del mundo, Él decretó salvarte y enviar a su Hijo unigénito a pagar el precio de tus pecados. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, la estaba derramando por ti, mi hermano, por ti. Y llegado el momento preciso de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo abrió tu entendimiento y aplicó en tu corazón lo que esa sangre preciosa había comprado para ti. Mis hermanos, grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Perdonó todos nuestros pecados. Nos libró de la condenación del infierno. Nos concedió gratuitamente de pura gracia el don de la vida eterna y sobre todas las cosas el regalo de conocer a Jesucristo y tener comunión con Él. Y por medio de Él que nosotros tengamos libre acceso a la presencia de nuestro Dios. Pregunta, ¿necesitamos algo más para alabar y cantar a Dios con todo el alma? ¿Tú quieres más? Mi hermano, mi hermana, si tú tienes a Cristo, tú tienes demasiado. Demasiado. Nosotros necesitamos recurrir a cualquier otra cosa de las que se ven por ahí para tener gozo y alegría en nuestros corazones. No tenemos razones para alabarlo y alabarlo y alabarlo sin cesar. Pero hay algo más, hermanos, que Pablo dice en nuestro texto acerca del cristiano lleno del Espíritu. Y es que la llenura del Espíritu lo va a mover a una adoración gozosa y edificante, pero también lo moverá a la gratitud. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto la palabra de Dios gobierna su corazón y permea su pensamiento, este creyente podrá tener siempre una perspectiva correcta de las cosas y será movido a dar gracias. ¿Y qué es la gratitud? Bueno, dice un comentarista, la gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. La persona envuelta en esta actividad reconoce al menos tres cosas. Primero, que las bendiciones que disfrutan le fueron otorgadas, de modo que no puede atribuirse el crédito. En segundo lugar, reconoce que es totalmente indigno de ellas. Y en tercer lugar, reconoce que las bendiciones de Dios son grandes y son muchas. El creyente lleno del Espíritu Santo de Dios reconoce estas cosas. ¿Por qué? Porque él está lleno de la palabra de Dios y por eso es agradecido. Y noten lo que Pablo nos dice acerca de ese agradecimiento del cristiano lleno del Espíritu Santo. Lo primero que Pablo señala es la frecuencia de esas acciones de gracia. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Constantemente este hombre da gracias a Dios. Es una actitud de su corazón. En otras palabras, el creyente lleno del Espíritu no es un hombre quejumbroso que anda por la vida quejándose de todo lo que le pasa. No, el cristiano lleno del Espíritu Santo no es así. Siempre tiene motivos para dar gracias a Dios. Siempre. En segundo lugar, Pablo nos menciona el motivo. ¿Por qué da gracias este hombre? Por todo. Por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre. Al Dios y Padre.
Es decir, el hombre lleno del Espíritu da gracias por las bendiciones materiales que tiene, por las bendiciones espirituales, por las bendiciones ordinarias, por las bendiciones extraordinarias, por las pasadas, por las presentes y por las que seguramente, sin lugar a dudas, han de venir, porque Dios no se queda con nada, porque fiel es el que prometió. Le sobran motivos. Hermanos, debemos dar gracias por todo, aun cuando nos encontremos en medio de una situación aflictiva, difícil, comprometida. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel, preso en Roma. Y él nos está diciendo que tenemos que darle gracias por Dios, por todo, constantemente, sea lo que sea. Ahora, un momentito, pastor, ¿esto significa que los creyentes debemos ser masoquistas? Uy, qué bueno, me quedé sin trabajo, gloria a Dios. Uy, qué gozoso que estoy enfermo, no me puedo mover de la cama, qué bueno. O qué bueno, me metieron en la cárcel. ¿Significa esto que los cristianos debemos ser masoquistas o insensibles de las cosas que nos pasan? No. Absolutamente no. El cristiano sufre, el cristiano se angustia, el cristiano tiene problemas, el cristiano se duele. No somos masoquistas, no somos insensibles, sentimos como cualquier ser humano. Los creyentes podemos distinguir lo malo de lo bueno. Pero ¿qué pasa? Los cristianos sí pueden y deben someterse humildemente a la soberana mano de Dios en medio de cualquier circunstancia difícil, reconociendo que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman, como dice Romanos 8:28. Sí que sufrimos, por supuesto, y nos angustiamos y sentimos dolor, nos enfermamos, por supuesto. Todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Pero ante cualquier circunstancia de la vida, siempre el cristiano se somete humildemente a la mano soberana de Dios, sabiendo que Él está absolutamente en control de todo. Debemos darle gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en nosotros, en nuestro carácter, a través de esas aflicciones, a través de los pecados de las otras personas contra nosotros. Debemos darle gracias a Dios porque Él está trabajando nuestra fe y nuestro carácter en medio de eso. El creyente lleno del Espíritu será gobernado por esta perspectiva y no va a tener ningún problema en darle gracias a Dios por todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como decía hace un momento, debemos dar gracias por esas bendiciones extraordinarias que llegan a nuestra vida, pero no debemos olvidar, hermanos, dar gracias por esas bendiciones ordinarias que recibimos. Hermanos, qué bendición es respirar todos los días, poder ver con nuestros ojos, poder caminar con nuestros pies, poder degustar los alimentos, poder hablar. Dad gracias siempre por todo al Dios y Padre. Y en tercer lugar, Pablo nos dice cuál debe ser el foco de nuestras acciones de gracias, a quienes deben ser dirigidas. Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre. Hermano, no es que las cosas lleguen a nuestras vidas porque sí, o porque un ser misterioso o una fuerza extraterrestre nos las envía. No, hay un Padre en los cielos. Hay un Padre. De Él, para Él y por Él son todas las cosas. Por lo tanto, solo Él merece toda la gloria en nuestra gratitud por todas las cosas. Él es la causa primaria de todas las bendiciones que recibimos diariamente. A Él sea la gloria, a Él nuestra gratitud.
Mis hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y por último, el apóstol Pablo nos dice el modo en el cual debemos dar gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que compró para nosotros todas las bendiciones que el Padre derrama sobre nuestras vidas constantemente. Por su sangre. Fue por medio de nuestro bendito, glorioso, excelso, precioso, sublime Salvador. Por Él. Es por medio de Él como mediador que todas esas bendiciones nos son otorgadas a nosotros. Es Él quien ha abierto el camino para poder entrar a la presencia del Padre y presentar nuestras peticiones. Por lo tanto, es en su nombre que debemos dar gracias. Y esto no significa, hermano, para que no se entienda mal, que cada vez que damos gracias, nosotros debemos decir, en el nombre de Cristo te doy gracias, Señor. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el cristiano lleno del Espíritu da gracias al Padre con la conciencia plena de que si no fuera por su Señor, por Jesucristo, Él no estaría disfrutando de ninguna de todas esas cosas por las cuales Él está dando gracias. Eso es. Él da gracia consciente de que Cristo lo es todo para Él. Y al hacerlo de esa manera, el corazón de ese creyente se ensancha cada día, se aumenta su devoción, se aumenta su amor, su fervor, su deseo de vivir y servir a Cristo. Así que la llenura del Espíritu produce en el creyente una adoración gozosa y edificante, un corazón agradecido, y dice el versículo 21, sumisión mutua los unos a los otros. Mis hermanos, para finalizar, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, que los cristianos llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios, viven en la presencia de Dios, poseen una perspectiva correcta de todas las cosas que ocurren a su alrededor a la luz de esa palabra que conoce, de tal manera que estos hombres y mujeres manifiestan en sus vidas gozo, confianza, alegría, esperanza. Esas cosas encuentran un vehículo de expresión en la adoración gozosa y edificante y en la gratitud. Los cristianos llenos del Espíritu cantan alabanzas al Señor y agradecen constantemente. Y yo te pregunto en esta mañana, mi hermano, mi hermana, ¿es esa la realidad de tu vida? ¿Esa es? ¿Eres conocido por los demás como un cristiano gozoso y agradecido? ¿Estás consciente tú de todo lo que Dios ha hecho y hace y hará por ti todos los días? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Nadie en el mundo tiene más motivo de gozo que un cristiano. Nadie. Porque nadie tiene un Padre como el nuestro. Nadie tiene promesas fieles y verdaderas en las cuales confiar, descansar. Nadie tiene un Salvador como el nuestro. Nadie. Mis hermanos, gocémonos en Él y démosle gloria a través de nuestros cánticos, a través de nuestra gratitud. Esta enseñanza nos lleva a pensar lo que es el engaño del pecado, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que muchos rechazan el Evangelio? Temor a la santidad de Dios. Han sido llevados a pensar que la verdadera felicidad en este mundo está lejos de los caminos de Dios. Por lo que Pablo nos enseña en forma indirecta a través de este pasaje que la santidad es un requisito indispensable para la verdadera felicidad. Para la verdadera felicidad, para el verdadero gozo, para la verdadera alegría. Mi amigo, la Biblia nos enseña que Satanás es mentiroso y homicida. Él miente para matar, para destruir. Y una de las mentiras que él usa constantemente para mantener a los hombres alejados de aquel que es la fuente de todo bien, es que andar cerca de Dios y de sus caminos es una desgracia. Una desgracia. Con esa mentira, Satanás seduce a los cristianos para destruir su gozo
Y con esa mentira seduce a los incrédulos para llevarlos directamente al castigo eterno en el infierno. Pero mi amigo, eso es una burda mentira. Eso no es así. Dice la palabra de Dios que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida, mi amigo, está disponible para ti hoy. En este mismo instante, en este lugar. El perdón de todos tus pecados, todas las promesas de Dios, la esperanza ciertísima de la vida eterna y sobre todo la comunión con nuestro Señor Jesucristo y poder conocer a través de Él al único Dios vivo y verdadero. Mi querido amigo, esa promesa, esa bendición, esa vida abundante está disponible para ti hoy por medio de la fe y el arrepentimiento. Mi amigo, ven a Cristo. Ven a la cruz, allí donde tú estás, pídele a Él que tenga misericordia de ti. Pídele a Él el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Cristo es un gran Salvador y Él pondrá un cántico de alabanza en tu boca y un gozo y una alegría en tu corazón que te aseguro serán eternos. Vamos a orar.